Muy buenas tardes. ¿Perdón? El título de mi ponencia es La polémica Aureliano Chivas, preludio de la debacle republicana. Pero esta mañana, escuchando las ponencias de esta mañana, me vino a la mente, como señaló el periodista y amigo Pedro Corso, que sin Batista no hay Castro. Esta polémica Aureliano y Chivas me vino a la mente que si Chivas no se llega a suicidar, probablemente tampoco hubiese habido Castro, porque tenía muchos buenos chances de ganar las elecciones del 52. La República, establecida en 1902 gracias a los heroicos esfuerzos de los mambises, apoyados por la participación norteamericana en el último momento, se tambaleaba a ratos, como ya se ha señalado. Sin embargo, no olvidemos que también continuaba su exitoso derrotero vital como una de las pocas y privilegiadas naciones democráticas y modernas del hemisferio occidental. El espíritu emprendedor de sus ciudadanos, con su proximidad geográfica y su estrecha relación cultural y económica con los Estados Unidos, facilitaban su desarrollo de tal manera que la isla sobresalía en muchas categorías y actividades sobre el resto de Hispanoamérica. Al comenzar la década de los 50, Eduardo Renato Chivas era el fundador y el líder del Partido Ortodoxo en Cuba y se distinguía por ser el vocero de la honestidad y de la decencia. En su popularísimo programa semanal de radio CMQ de los hermanos Metz en La Habana, acusaba de continuo a los gobernantes del país por la corrupción, el robo y el libertinaje imperante, mientras complacía a sus corifeos y atraía a miles de radioyentes. Y las encuestas del momento ratificaban su actuación. Como destacaba el sociólogo Jorge Luis Martí, Chivas era, cito, agresivo en la expresión, duro en el calificativo, habilidoso en el debate, infatigable en la argumentación y audaz en su tesis. Tengamos presente por igual que aunque en la década del 50 la radio no disfrutase del poder de persuasión que obtendrían poco después las imágenes de televisión en el debate Kennedy-Nixon de 1960, la radio sí gozaba de mucha estima popular por ser el único medio de comunicación que penetraba en todos los rincones del país. Y el senador Chivas no los dejaba defraudados. Con una personalidad enérgica, impulsiva, rebelde y atrayente, el vocero del pueblo daba la impresión para muchos de ser de un hombre que no había madurado por ser imposible desprenderse de un lastre juvenil. Parecía, decían algunos, un estudiante rezagado en el camino de las experiencias. Su acento era cordial, pero inseguro. Su mirada inquisitiva, pero a la vez, como aseguraba un conocido suyo, cito, escondía algo de desfallecimiento, de tristeza, de escepticismo. Toda su persona traducía un estado permanente de exaltación y de delirio provocado por alguna idea fija, que para muchos era su afán de publicidad y notoriedad. Esta pasión obsesiva no le dejaba a punto de reposo, lo tenía enfermo, confundía en él la realidad con la hipótesis. No sorprende, por lo tanto, que Eduardo Chivas hubiese visto envuelto en no menos de 8 duelos en su corta existencia de 44 años, en situaciones extremas que al parecer no pudieron solucionarse de otra manera. Tenemos noticia asimismo de que en 1939 resultaba herido por un disparo en el vientre, preludio de lo que sucedería en 1951. Chivas a la vez disfrutaba de un grupo de allegados y de sargentos políticos que se concentraban en buscarle irregularidades a los funcionarios del gobierno de turno, información que Chivas y sus imitadores utilizaban constantemente para denunciar el vicio existente y desmoralizar al gobierno. Entre sus victorias se encontraba, ustedes probablemente recuerdan, a José Manuel Alemán, el sobrino de Grau San Martín, que se robó cuantiosas sumas del erario nacional. El otro protagonista de lo que vendría a ser una de las polémicas más rimbombantes de la época republicana
el doctor Aureliano Sánchez Arango, abogado y profesor universitario, se destacaba en esos momentos por ser la figura más emprendedora y respetada del gobierno de Carlos Prío Socarrás y de su Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Sánchez Arango ocupaba el cargo de ministro de Educación y se proponía mejorar el sistema y la educación de sus compatriotas. Descendía de una familia de recursos económicos, el padre era un respetado médico y el hijo era deportista, disfrutaba de una motocicleta, de su propio auto y tenía acceso hasta un avión familiar. Sobre él menciona el ya citado Jorge Luis Martí. Cito: arguye con certeza, desbroza la hojarasca, va al fondo del asunto y una vez situado en él, nadie lo saca del tema. Su exposición tiene gran fuerza lógica, es imperativa y tenaz. Es interesante observar que tanto Aureliano Sánchez Arango como Eddie Chivas ya tenían historia. Nacidos ambos en 1907, habían asistido a la universidad como estudiantes al mismo tiempo y además también fueron dirigentes estudiantiles. Chivas sería el tesorero del directorio estudiantil revolucionario y Sánchez Arango el líder del Partido Comunista entonces, y debatieron entre ellos el futuro de Cuba en varias ocasiones. No obstante, La Habana queda muy sorprendida cuando el 24 de junio de 1951, en su programa dominical, Chivas acusa a Sánchez Arango por el supuesto robo de los fondos del material y el desayuno escolar del Ministerio de Educación y el consiguiente fomento de nuevas viviendas en Guatemala. Se impone aquí hacer un alto en la narración y considerar los posibles motivos que imponen al senador Chivas ese drástico paso a escasos meses de las próximas elecciones, donde ya se le consideraba el casi seguro vencedor. En primer lugar, debemos considerar que Chivas se había salido con la suya en varias acusaciones anteriores. Por otro lado, también había querido pertenecer al gobierno auténtico en 2 ocasiones y no había tenido suerte. Por tercer lugar, el Chivas también quizás tuviese malos recuerdos de sus debates universitarios con Sánchez Arango y todavía estuviese pensando en revancha. Por último, y no menos importante, desde el establecimiento de la República, muchos de los gobernantes electos olvidaban que habían sido seleccionados para cumplir una función burocrática de mejoría social y actuaban como si la posesión de ese cargo solo sería una oportunidad más para enriquecerse personalmente. Existen muchas otras posibilidades que pudiéramos considerar, aunque quizá la recomendación de su sargento político Pepe Sánchez, sargento político de Chivas, pudiera haber sido la más apetitosa en su momento. Este había averiguado que recientemente el presidente Socarrás y Sánchez Arango habían hecho juntos un viaje a Guatemala en la avioneta del primero y ya circulaban rumores de lo que pudiera haber estado haciendo en Guatemala. Esto, junto con el presidente del desfalco del exministro alemán en el Ministerio de Educación, hacían que Sánchez Arango pareciese ser muy buen candidato que trataba de imitar a su predecesor. Así todo, nada de lo anterior exime al senador Chivas ni a los líderes de su partido de haber confirmado la veracidad de la acusación. No lo hizo nadie. Si fue por allá, probablemente esté robando. Esa era la mentalidad de la época. Sánchez Arango, por desgracia para Chivas, estaba realmente decidido a forjar su nombre mejorando la educación del país. Por eso exige de inmediato que le demuestre Chivas las pruebas que alega tener en su maletín. Voy a saltar aquí un poco. Entre las otras causas que contribuyen a crear la debacle republicana, punto aparte de la falta de seriedad del acusador sin asegurarse de la veracidad de los cargos lanzados públicamente, tenemos, y esto es muy importante creo yo, el rechazo de la observación hecha por Fernando Ortiz en 1919 por los gobernantes de entonces,
cuando aquel se lamentaba de la falta de ley reguladora respecto a la organización interna de los partidos políticos y la ausencia de garantías sobre la legalidad de sus actividades internas. No había manera de comprobar lo que estaban haciendo legalmente. Esto fue muy mal comienzo para la nación. Y al no ser institucionalizados los partidos políticos, sucedió en Cuba lo mismo que en el resto de Hispanoamérica, ya que los mismos no pudieron establecerse firmemente, no pudieron echar raíces en la sociedad, nunca llegaron a ser independientes de líderes ambiciosos y nunca fueron, en fin, democráticos en sus organizaciones internas. Asimismo, y creo yo que es muy importante también, la constante crítica contra el gobierno imperante de los auténticos, Grau primero y Pío Socarrás después, había decepcionado por igual a una gran parte del pueblo cubano y le había inculcado una actitud de apatía y desidia, que venga lo que venga. Más adelante, en 1925, el filósofo, abogado y escritor Jorge Mañach declara que le decepcionaba el desolado panorama intelectual del presente y alude a algunos motivos de desequilibrio cultural, moral y político por los que atravesaba el pueblo cubano. Enumera, cito, que la cultura enciclopédica se había hecho cada día más rara. Los profesores universitarios no escribían los libros que perpetuaran sus conocimientos. Los abogados eran listos, pero no sabios. Se echaba de menos la existencia de buenos oradores. El periodismo al uso era de escaso valor, en tanto que a la falta de una crítica constructiva, estaría pensando en alguien conocido, porque la crítica de Chivas era todo menos ser constructiva. Se sumaba la desconfianza y hasta el repudio que el pueblo sentía hacia el intelectual. Y 3 años después, el ensayista amplía su negativa opinión del pueblo cubano cuando especifica en su conocida obra que, cito, el choteo no toma en serio nada de lo que generalmente se tiene por serio, ya que el tomar algo en serio implica el prestarle atención. Así, el hombre rápidamente impresionable, el hombre extravertido o de curiosidad errabunda, es generalmente un hombre irrespetuoso. Y llega a la siguiente conclusión, cito, de suerte que una falta crónica de respeto puede originarse también en una ausencia del sentido de la autoridad, pues necesariamente atentaba contra toda autoridad, por lo que ello implicaba de orden y de respeto y comportaba así una subversión de toda jerarquía. Es por consiguiente que la irresponsabilidad, el hecho de no ser cuidadosos al tomar decisiones y por extensión la falta de cumplimiento en los deberes y la inexistencia del sentido de comodidad y de compromiso con los demás son características inherentes del pueblo cubano, de acuerdo a Mañach. Por otra parte, la obra de Virgilio Piñera, con su énfasis en lo absurdo, la enajenación y la locura, contribuyen al conocimiento del cubano contemporáneo, ya que señala los peores instintos del ser humano que serán desatados poco después durante el castrismo, entre ellos, cito, el embrollo, el trastorno, la perturbación, el desorden y la estupidez. Voy a quitar también un poco aquí sobre la irresponsabilidad para concluir diciendo que la mencionada irresponsabilidad de Pepín Sánchez divulgando rumores y la del mismo Chivas y otros políticos cubanos en busca de sensacionalismo y notoriedad era, por desgracia para el país, la norma y no la excepción, complicada por los varios pardolladas del momento y por la revista de Miguel Ángel Quevedo, que tampoco verificaba sus informaciones. Esa irresponsabilidad en el gobierno predominaba en todos y cada uno de los presidentes de la República. Todos fueron responsables por no ser responsables, todos fueron irresponsables por no ser responsables de sus actos, por ser incapaces de prever no solo sus efectos, sino sus consecuencias. Voy a mencionar unos cuantos porque no voy a mencionarlos a todos tampoco. Tomás Estrada Palma, porque sin tener base popular, aspiró a la reelección, provocando con su irresponsabilidad la llamada guerrita de agosto, que por nada concluye nuestra soberanía. José Miguel Gómez, sentando al presidente del gobierno como botín y consagrando el peculiado como función lícita a través de
el lema con que pasó a la historia, cito, tiburón se baña, pero salpica. Mario García Menocal, con su improvisación y su cinismo, que no tiene otro paralelo en la historia que el, cito, después de mí, el diluvio de Luis XV. Alfredo Zayas y Alfonso, instalando en palacios dos huéspedes jamás desahuciados, el desenfreno y el relajo. Y por último, Geraldo Machado y Morales, irresponsable en su besania homicida, en su odio a la libertad de prensa. El resto de la polémica, y por ahí siguen los demás, por supuesto, el resto de la polémica entre Chivas y Aureliano no nos puede ofrecer sorpresa alguna. Chivas no puede abrir la maleta donde dice tener las pruebas fehacientes contra Sánchez Arango, sencillamente porque esas pruebas nunca existieron. Había mucha tela por donde cortar en el gobierno de Pedro Socarrás, pero Aureliano Sánchez Arango no era uno de los que estaba en duda. El acusador se va a encontrar frente a un callejón sin salida donde la única posible solución que tiene es la que tomó, por desgracia, pegarse el disparo en el vientre. Con su muerte se cierra la última ocasión que tuvo Eddie Chivas de ocupar la primera magistratura en las elecciones que nunca se llevaron a cabo, y a la vez se pierde la oportunidad de que sobreviviera la República, ya que no hubiese existido la necesidad de derrocar al usurpador. Es más, de haberse enfrentado Eddie Chivas con Castro Ruz, es muy probable que otro gallo hubiese cantado en nuestra historia. Muchas gracias.